Hola gente, hoy siguiendo con el tema de computación cuántica, vamos a hablar sobre el operador de medición. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno mide u observa un sistema de qubits en una computadora cuántica. Una cosa que me intrigaba mucho cuando empecé a estudiar mecánica cuántica es el hecho de que un sistema cuántico, al ser observado o medido, colapsa a un determinado estado. Es decir, uno está interfiriendo con ese sistema al realizar la medición. Por ejemplo, en un sistema de un qubit o de n qubits que están en un estado de superposición con una gran riqueza de estados, cuando se lo mide o observa, ese sistema va a caer, va a colapsar a un determinado estado, que depende de una ley de probabilidades. Es como estos muñecos que están bailando desenfrenadamente y que de pronto uno los mira y se quedan quietos, en un estado de los innumerables estados que tienen cuando están bailando. Vamos a ver cómo es esto de la medición y vamos a hacer algunos experimentos, tanto en el módulo de Python QLenguaje como en el entorno de computación cuántica de IBM. Bueno, hoy vamos a ver el proceso de medición de un qubit o un sistema de qubits. Básicamente, el proceso de medición de un vector de estado. Para eso vamos a usar, dentro del módulo QLenguaje, las funciones medir y medir ensamble. Vamos a correr el módulo para ya disponer de todas las funciones en el intérprete y vamos a comenzar poniendo un qubit en estado de superposición equiprobable, como ya sabemos, aplicando la compuerta H sobre el estado 0 o sobre el ket 0. Ahí tenemos entonces el qubit en estado de superposición. Vamos a hacer simultáneamente este proceso también en el entorno de computación cuántico de IBM. Aquí entonces arrancamos lo mismo que antes de un qubit que es el ket 0 en estado 0 y vamos a aplicar en este entorno gráfico directamente la compuerta H de Hadamard sobre ese ket 0. Y ahora queremos medir. Para medir aplicamos aquí, en el entorno de IBM, el operador de medición. Pero fíjense que el qubit, ese que estaba en este estado de superposición más, ahora lo medimos y puede caer en estado 0 o en estado 1 con la misma probabilidad. Es lo mismo que si acá usamos directamente la función medir, fíjense, voy a poner medir más, y ahí también nos dio que bueno, el qubit colapsó al estado 1. Pero esto no nos dice nada porque para realizar un proceso de medición y tener idea de cuál es el estado en el que se encuentra el qubit, en qué estado de superposición se encuentra y de tener idea de hacer una medición completa y ver todas las frecuencias que se pueden obtener para cada una de los posibles resultados, tenemos que realizar un proceso estadístico y para hacer estadística lo que hay que hacer es medir muchas veces. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar sobre un qubit ya preparado, por ejemplo en estado más, el proceso de medición y volver a repetir, preparar de nuevo el qubit y volver a repetir el proceso de medición y esto hacerlo una cantidad grande de veces, 1000 veces. O bien, sobre una cantidad de qubits que ya están en estado más, medir simultáneamente y ver qué cantidad cayó en el estado 1 y qué cantidad en el estado 0 para determinar de esa forma las frecuencias de medición de cada uno de los estados. Bueno, para eso, entonces, en el sistema de IBM, lo que tenemos que hacer es correr este circuito en la computadora cuántica. Dentro de la computadora cuántica
vamos a poner Setup and Run. Vamos a seleccionar la computadora en la que queremos correr el circuito. Aquí está IBMQ Santiago, seleccionamos y le damos que lo corra. Ahí ya mandó el trabajo a IBMQ Santiago. Mientras tanto, aquí vamos a usar nuestra función medir ensamble del más, del estado más, 1000 veces. Y aquí vemos entonces que con esta función obtuvimos 466 veces el estado 0 y 534 veces el estado 1. En realidad esta función medir ensamble lo que usa es una función de generador de números pseudo aleatorios. La computadora cuántica es realmente aleatoria. Vamos a ver si ya tenemos el trabajo completado. Sí, aquí está. Y vamos a decir que nos muestre los detalles. Bueno, aquí vemos que en el caso de la medición realizada directamente sobre este circuito original en la computadora de cuántica IBM, sobre una cantidad de 1024 repeticiones se obtuvieron el estado 0 472 veces y el estado 1 552 veces. O sea, este es el corazón, el núcleo del proceso de medición. La medición, al ser aleatoria, al seguir una ley probabilística, va a producir una cierta frecuencia para cada uno de los estados. Y no vamos a tener exactamente el resultado teórico puro que, como vemos acá, nos daría un 50% de probabilidades para cada una de los estados, pero no tenemos 500 mediciones o en este caso 512 mediciones de cada estado, sino que esto está dividido de acuerdo a un proceso de medición que resulta de la propia aleatoriedad del sistema cuántico. Vamos a volver entonces a este mismo circuito cuántico y ahora vamos a agregar otras compuertas. Vamos a agregar ahora una compuerta T, que es una compuerta de rotación de 45 grados alrededor del eje Z. Si nosotros queremos en nuestro módulo de computación cuántico agregar ahora una compuerta T al estado más, directamente vamos a aplicar T de más. Pero si vemos el proceso, cómo se obtuvo el estado más, fíjense que primero aplicábamos H y ahora tenemos que aplicar T a ese estado más. Hay que tener cuidado el orden en que aplicamos las compuertas, porque uno a veces tiene el impulso de escribir H de T del ket 0 y no es así. Hay que aplicar primero H sobre el ket 0 y luego T. Entonces sería T de H del ket 0. Bueno, lo quiero aclarar eso porque puede traer dudas o llevar a confusiones. Así que bueno, vamos a aplicar la compuerta T esta y otra compuerta H. ¿Por qué hago esto? Para obtener un estado de superposición, pero en el que ahora las probabilidades no son iguales. Vamos ahora a aplicar las compuertas correspondientes y obtener este estado nuevo que vamos a llamar HTH del 0. Y HTH del 0 es ahora aplicar, fíjense, H primero, T después y H al final de todo. Directamente podemos escribir H, T, H. Primero escribir esta H, después esta T, después esta H y ahora el ket 0 sobre el cual lo quiero aplicar. Vamos
vamos a ver ese estado HTH0, que por supuesto, fíjense que es exactamente igual al que se muestra acá en el entorno de computación cuántica de IBM, como era de esperarse. Incluso aquí podemos graficarlo. Vamos a poner graficar HTH0 y obtenemos las amplitudes y las probabilidades, así como las fases de cada uno de los estados. Ahora, para medir este qubit que está en este estado de superposición, podemos aplicar la compuerta de medición y, como vemos, haciendo una única medición va a colapsar a cualquiera de los estados. Para medir en serio tenemos que repetir, como hicimos antes, una serie de mediciones. Bueno, aquí lo podemos hacer directamente en nuestro módulo poniendo medir ensamble del estado HTH0 y vamos a medir 1000 veces. Y en este caso obtuvimos 857 resultados correspondientes al estado 0 y 143 en el estado 1. Vamos ahora a pasar a una medición de un sistema de 2 qubits. Para eso vamos a agregar acá, en el entorno de IBM, otro qubit y lo vamos a poner primero en estado 1. O sea que aquí tenemos un QET 1 y le aplicamos una compuerta de Adam. Vamos a retirar esta compuerta para ver el estado de superposición completo en el que nos quedó este sistema de 2 qubits. Fíjense que está en un estado de superposición, pero en donde los diferentes estados tienen distintas probabilidades. ¿Cómo hacemos para armar este vector de estado en nuestro sistema? Ahora nosotros tenemos un qubit ya en superposición que era el HTH0, que es el primero que teníamos aquí arriba en esta línea, y ahora vamos a crear el otro, que es aplicar H al QET 1. Fíjense que esto transforma el QET 0 en QET 1 y después aplicamos H. Entonces directamente vamos a escribir ese qubit, H1 llamémosle, y es aplicar H al QET. Vamos a verlo. Y ese es el estado de superposición en el que queda el qubit H1. Ahora quiero armar nuestro módulo, el sistema este de 2 qubits. Hay que tener cuidado con lo siguiente. En el entorno de IBM, el qubit de más peso es el Q1 y el qubit de menos peso es el Q0. Así que cuando ahora querramos armar nuestro sistema de 2 qubits para que coincida con los resultados que se muestran en el entorno de IBM, tenemos que hacer el producto tensorial del qubit Q1 con el qubit Q0. Tengan cuidado porque el orden en que se hace el producto tensorial da distintos resultados. Resumiendo entonces, aquí tenemos los 3 qubits más, que es el H de QET 0, HTH0 y el qubit H1 que es H aplicado al QET 1. Ahora, para armar este nuevo estado de 2 qubits, al que podemos llamar por ejemplo QX, eso va a ser igual al producto tensorial del qubit H1 con el HTH0. Ahora vamos a verlo, a este nuevo vector de estado de sistema de 2 qubits, y vemos que coincide con el vector de estado que se muestra acá en el sistema de IBM, como debe ser. Y ahora sí podemos efectuar la medición y ver qué es lo que pasa. Primero, veamos cuáles son
las probabilidades de cada uno de estos estados. Vamos a graficarlo para comparar con los resultados obtenidos en el entorno de IBM. Y ahora vamos a realizar en el entorno de IBM la medición de este nuevo sistema de 2 qubits. Para eso aplicamos las compuertas de medición a cada uno de los qubits. Como ya lo dije antes, este resultado que se obtiene acá en este gráfico no es representativo de nada porque es una medición. Es lo mismo que si yo acá pongo medir directamente. Si yo pongo ver, medir, realizar una única medición del QX, y bueno, me va a resultar un estado cualquiera, no importa. Lo medí, colapsó a un estado. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre cuando medimos el ensamble, función medir ensamble, de este qubit, QX, 1000 veces. Y podemos realizar también esta misma medición en la computadora cuántica de IBM. Bueno, ahí tenemos corriendo el trabajo y ya está completado. Vamos a ver los resultados. Vemos en detalle lo obtenido. Y aquí entonces sí, vemos cuáles son las frecuencias medidas en la computadora cuántica. Esto sí es una medición estadística aleatoria, y lo digo en comparación con lo pseudo aleatorio que puede ser correr en un sistema simulado, como es el caso del módulo Q-lenguaje o el simulador de IBM. Aquí no, aquí lo corrimos directamente en la computadora cuántica. Y obtenemos las frecuencias para cada uno de los estados, o sea, la cantidad de veces que el sistema colapsa en cada uno de los estados. Esto es básicamente el proceso de medición de un vector de estado de un sistema de qubits. Para terminar, les quiero mostrar qué pasa si, dado un determinado sistema, un vector de estado, si queremos realizar la medición parcial sin medir todos los qubits, sino medir alguno, uno o más. Entonces supongamos, para dar un ejemplo aquí, que tenemos un sistema de 2 qubits en estado de superposición equiprobable. Esto sería un sistema que está representado, por ejemplo, por el siguiente vector de estado. Este es el vector de estado. Y supongamos que queremos determinar en qué estado va a quedar el sistema si al medir solamente el segundo qubit de este sistema de 2 qubits dio 1. Bueno, en este caso, el nuevo vector de estado, después de la medición, va a estar representado por los dos estados en los cuales el segundo qubit da 1, que tenemos que normalizar, y la normalización se hace directamente dividiendo por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de cada uno de esos estados. Si seguimos avanzando con las cuentas, va a resultar que este estado psi' es igual a 1 sobre raíz de 2 por el estado 0,1 más 1 sobre raíz de 2 por el estado 1. De modo que al medir el segundo qubit y resultar 1, el sistema evoluciona a este nuevo estado. Fíjense que los módulos de estos coeficientes elevados al cuadrado
representan la probabilidad de cada uno de los estados posibles. Por lo tanto, siempre la suma de todas las probabilidades tiene que dar igual a 1. Y por eso realizamos esta normalización, dividiendo por esta raíz cuadrada, para que justamente el nuevo vector de estado esté normalizado. Bueno, espero que les haya interesado el video, que les haya servido, y nos vemos en el próximo.